En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva, y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación. Llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo y con el Padre. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron con qué poder o en nombre de quién habían hecho todo esto. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue, sepan ustedes y sepan todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Es día de júbilo y gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Santo Evangelio está tomado según San Juan en el capítulo 21, versículos del 1 al 14. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red,
con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús le dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevieron a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se le acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y queridos hermanos y hermanas en el Señor, esta primera lectura verdaderamente que nos da esa valentía a ti y a mí, querido hermano y hermana. Si en dado caso tú estás pasando por alguna prueba de ese cristiano que le tiran mucho, como le están tirando ahora a Pedro y a Juan. Yo no sé por qué situación estás tú pasando, querido hermano y hermana, pero esta situación por la que están pasando estos discípulos del Señor es un poco fuerte. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba sanando a los enfermos, a las personas que nadie le hacía caso, al paralítico de la piscina, 38 años, todos se tiraban a la piscina, quedaban sanos y este paralítico no podía sanarse porque era paralítico y nadie lo llevaba a la piscina? Ellos no tuvieron compasión de ayudarlo a que él se bañara en la piscina y quedara sano. Sin embargo, porque Jesús lo curó, queridos hermanos, en día sábado andaban detrás de Jesús para culparlo. Mira esta sanación que a través de Pedro y Juan recibe este otro paralítico. Dice que salieron a las 3 de la tarde en la hora de la oración y estaba sentado en la puerta hermosa, y ellos le dieron del vino que ellos habían tomado, le dieron a Jesús el Nazareno. Ellos habían vivido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también estaban llenos del Espíritu Santo, porque así habla la palabra de Dios. Porque ellos lo interpelaban, que por qué y en nombre de quién habían hecho este milagro. Sinceramente, queridos hermanos, que cuando una persona está ciega es difícil, porque no hay peor ciego que aquel que se niega a ver la realidad. Y qué realidad tan grande en ese momento era Jesús, el que había resucitado. Y como Pedro, lleno del Espíritu Santo, le habla a los ancianos y a todas las personas que los están interrogando, y cómo se llena de valentía y le dice todo lo que sucedió y en nombre de quién ellos habían hecho esa sanación. Bendito sea el nombre de Dios. En ese que ustedes crucificaron, Jesús el Nazareno, nuestro Padre Celestial lo ha levantado, y esa piedra que ustedes desecharon, dice Pedro, es ahora la piedra angular que se ha convertido en nuestra piedra angular, y ese es a quien nosotros predicamos. Y dice la palabra de Dios que eran como unos 5,000 hombres que habían abrazado la fe, y por eso ellos estaban tan indignados. Pero ¿qué pasa? Pedro y Juan no tenían miedo porque estaban llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Y así como dice el Salmo, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Queridos hermanos y hermanas, esa es la piedra que tú y yo tenemos que buscar. Esa piedra para hacernos fuertes, para nosotros creerle, para nosotros tener esa valentía que tuvieron Pedro y Juan. Bendito sea el nombre de Dios. Para nosotros tener esos dones en la cual los cristianos, queridos hermanos, el mismo Jesús le dijo: ustedes harán cosas más grandes que yo. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa es la piedra que nosotros tenemos que buscar, enamorarnos de esa piedra, y que esa piedra sea nuestro horizonte para nosotros
actuar en nombre de Él. Bendito sea el nombre de Dios, porque este es el día, queridos hermanos, que actuó el Señor. Que sea nuestra alegría y nuestro gozo, bendito sea el nombre de Dios. Y es por eso que la alegría del resucitado tiene que estar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque mira Jesús, como dice que en aquel tiempo se le apareció otra vez a los discípulos. Jesús vuelve a aparecerse, queridos hermanos, para que ellos se dieran cuenta que verdaderamente Él había resucitado. Pedro y todos sus discípulos habían vuelto a su trabajo anterior. Sí, ellos comienzan a pescar porque eran pescadores de peces. Más adelante ustedes se darán cuenta que Jesús le va a decir: lo haré pescadores de hombre. Y ellos van a dejar todas esas redes y se van a ir detrás de Jesús, porque se dan cuenta que la única verdad del Evangelio es nuestro amado Jesús el Nazareno. Ellos se fueron a pescar, pero no habían encontrado nada. Y de madrugada, pues ellos duraron la noche entera pescando. Y Jesús se le aparece, pero ellos creían que, ellas no lo reconocían. Pero el discípulo amado, el que conocía bien a Jesús, su respiro, los pálpitos de su corazón, queridos hermanos, él le dijo: es el Señor. Pedro no tenía ropa y se ató la túnica a la cintura y se tiró al agua. Pero Jesús le dijo algo importante, y es que tiraran la red a la derecha. Queridos hermanos y hermanas, yo no sé qué te pasa a ti, que quizás no estás mirando esos milagros que quieres ver. Bendito sea el nombre de Dios. Tira la red a la derecha. Si hace tanto tiempo estás haciendo una cosa, haz otra. ¿Qué puede hacer, querido hermano y hermana? Si estás haciendo una oración y la vida tuya no ha cambiado, entonces vamos a cambiar de oración. Vamos a ver qué es lo que le agrada al Señor para nosotros poder ver ese milagro que nosotros queremos, y que así como esa red se llenó, queridos hermanos, también las bendiciones sean para ti y para mí, porque el Cristo resucitado también quiere tocarte hoy a ti. Hoy quiere llenar tu barca de peces. Hoy también quiere dártelo a comer. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que ellos echaron la red y eran tantos peces que aún así la red no se rompía. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que Jesús pues lo llamó para que comieran con él. Ay, qué lindo es Jesús, queridos hermanos. Le dijo: vengan a almorzar. Y dice que ninguno de los discípulos se atrevieron a preguntarle quién era, porque ya sabían que era el Señor. Dice la palabra de Dios que él se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Él quería compartir con los suyos, queridos hermanos, y es por eso que Pedro y Juan tenían esta fuerza tan grande. Bendito sea el nombre de Dios, porque Jesús lo amaba, Jesús lo llamó, Jesús a ver, en un momento lo interpeló, pero Juan siempre estuvo con Jesús. Y dice la palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, que esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Hoy se te quiere aparecer a ti, querido hermano y hermana, en ese problema, en esa prueba, en esa vicisitud. El Señor hoy se te aparece y te dice: oye, no son grandes los problemas, grande soy yo, que he resucitado y quiero vivir en tu corazón. Querido hermano y hermana, abre las puertas de tu corazón, deja entrar al Maestro, deja que tus redes hoy casi se rompan de peces, que tus redes hoy casi se rompan de bendiciones, porque el Señor te ha mandado a tirar la red a la derecha, y realmente tú has obedecido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte este evangelio con los demás y realmente llénalos a ellos también de bendiciones. Y también suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Soy tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly.